Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, sí se escucha, sí se ve también la pantalla. Muy Muy bien, buenas tardes, Miss. buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Muy bien, me presento. Soy la profesora Yulisa y conmigo vamos a llevar por estas semanas lo que es el área de comunicación, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes son un grupo de 5. ¿verdad? Muy bien. En el grupo de quinto, nosotros, si bien es cierto, vamos a llevar lo que es el área de comunicación, pero nos vamos a centrar en lo que es profundizar la literatura, ¿sí? Vamos a profundizar cómo se inició, qué corrientes literarias aparecieron referente a la literatura universal. Ya recordarles que vamos a ir desarrollando cada una de las sesiones en base a ciertas normas, ¿ya? ¿Qué quiere decir normas? Reglamentos que ustedes tienen que respetar durante la sesión. ¿Qué quiere decir? Durante la clase, ¿sí? Durante la clase está prohibido activar el audio si no tienen consultas, ¿sí? Vamos a usar la dinámica de aquí, de que tienen aquí la opción de levantar la manito, ¿sí? Para que puedan participar. Si tienen dudas, si tienen consultas referente a lo que yo estoy explicando y mencionando, levantan la manito y yo les doy la autorización para que puedan activar su audio, ¿ya? Para que no haya esa interferencia, ¿sí? En cuanto cuando estamos desarrollando la sesión. Recuerden, tienen 5 minutos de tolerancia durante la sesión para que puedan ingresar a la sesión. Pasados esos 5 minutos, nosotros, bueno, mi persona va a iniciar la clase. Ya si llegan tarde o si se conectan a media hora después o quizás después, cuando ya la clase haya iniciado, el saludo lo hacen a través del chat, ¿sí? Para no interferir en cuanto a la clase. ¿Ya, chicos? Pero recuerden, es muy bueno la puntualidad. Sí, durante la sesión mi persona va a ir realizando diversas preguntas en las cuales vamos a ir registrando la asistencia de cada uno de ustedes. Recuerden que la asistencia es un registro de inicio a fin de clase, ¿ya? Si tienen dificultades, no sé, están en el trabajo, ¿sí? O alguna justificación referente a que quizás no puedan activar el audio, no puedan participar, no hay ningún problema por mi persona, pero eso sí lo tienen que decir al inicio de clase, ¿no? Por ejemplo, varios se conectan desde el trabajo, ¿sí? Pero están escuchando la clase, entonces no hay problema. El colegio les da esa facilidad para que ustedes puedan desempeñarse durante las sesiones, pero pueden hacerlo durante, al inicio de clase en el chat, ¿sí? En el chat me mencionan, Miss, me encuentro en mi trabajo, pero sí la estoy escuchando. Entonces yo voy a tenerlo en cuenta para poder, ¿sí? No preguntar específicamente a esas personas, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de responder y de dar a conocer su punto de vista, ¿sí? No hay ningún problema, pueden hacerlo, ¿sí? Levantando la manito. Chicos? ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Sí, mis. Me gustaría sí que participen, que sea un grupo muy dinámico en el cual nosotros nos podamos, sí, eh, interiorizar la información que yo les estoy brindando. Si tienes dudas, consúltalos, sí. La idea es que te confundas aquí y no después. Ya, chicos, me gustaría que sean dinámicos. Cualquier consulta, duda, háganmelo saber. Muy bien, entonces sin más que decirles, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, como les decía, ¿no? Nosotros, Miss, no se escucha. ¿nadie me escucha? Sí se escucha, escucha, Miss. Miss. Sí se Sí escucha. Sí, mis, sí Yo se escucha. Sí se A escucha. ver, Nancy, puedes salir y volver a ingresar. Quizás debe ser tu red. Yo acá le escucho normal, Miss.
Bueno, si me escucha el resto es la red de Nancy, que salga y que vuelva a ingresar. ¿Sí? Si tienen dificultades así, lo hacen saber por el chat para ver si es que es en conjunto. Si es en conjunto, sí es mi red, pero si solamente es una sola persona es porque es de esa persona. ¿Ya? Muy bien, entonces les decía, nosotros vamos a iniciar con lo que es la literatura universal. A ver, María y May levantaron la manito antes de iniciar. ¿Tienen alguna duda? María. Miss, muy buenas tardes. Disculpe, era para saludarla y saber que sí se escuchaba. Ay, ya puedes bajarle entonces la manita. Ya está. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como les decía, a ver, nosotros, si bien es cierto, vamos a desarrollar con el tema de la literatura universal. Entonces, ¿qué entendemos? A ver, ¿quién me podría manifestar y decir qué entiende por literatura universal? ¿De qué trataremos? ¿De qué hablaremos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Del universo. ¿Por qué le llamaremos literatura universal? A ver, vamos a empezar. Luz Camila levantó la mano. Miss, lo que yo entiendo de la literatura universal, quiere decir la literatura de todos los tiempos, universalmente, ya sea de Perú o de otros países. Los escritores han tenido relevos universalmente. Diferentes culturas, Miss, tanto como peruanas e internacionales, ¿sí? O sea, empezando por lo de Roma, España, toda esa parte. Exacto, muy bien. Tiene mucho que ver. A ver, Solange. Solange. Guarda, ¿Qué- pues, de muchas literaturas de muchos países, prácticamente del mundial, ya que puede ser escritas en varios idiomas, puede ser culturales, geográficas y lingüísticas. Ya. Miss, Miss, buenas tardes. ese estudio de la cultura y el arte, Ya, de la cultura, del arte, muy bien. A ver, redacción de esta. claro. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de literatura universal, muy bien, cada una de las participaciones, me dice Lisbeth, porque habla del universo según sus historias, Raquel me dice, tiene objetos, amplía la formación literaria y humanística, nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, se trata sobre la literatura global. Muy bien. Global. Excelente. Cuando nosotros vamos a hablar sobre la literatura universal, vamos a hacer referencia a todo aquel movimiento literario que ha ido apareciendo y que ha trascendido no solamente en un país, sino en todos los países a nivel mundial, ¿cierto? Mejor dicho, de obras literarias, sí, que han ido, ¿sí? Desarrollándose, o mejor dicho, conociéndose, por ejemplo, en Europa, en América, en Sudamérica, ¿cierto? No solamente cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, o se hablaba sobre la literatura peruana, nos centrábamos solamente en hablar solamente de los escritores peruanos y cómo se ha difundido cada uno de estos movimientos literarios, ¿cierto? Entonces, pero solamente en el territorio peruano. En cambio, el universal se habla de los diferentes países donde se ha desarrollado esta literatura y que ha tenido trascendencia. ¿Ya? A eso nos vamos a referir. Nos vamos a referir a la literatura o a los textos literarios que han tenido trascendencia a nivel mundial, no significado en un solo país.
¿Ya? En eso nos vamos a enfocar. Entonces, como primer movimiento literario, nosotros vamos a conocer, ¿sí? Al clasicismo griego, donde el propósito de de esta clase va a ser que ustedes, ¿sí? Hagan uso, o mejor dicho, practiquen el respeto. ¿Cómo lo van a, mis? Pero no estamos todos, no estamos presencialmente, no, el respeto está de acuerdo a respetar las normas que se les ha brindado, ¿ya? Y como propósito va a ser que ustedes puedan analizar las características de una de las más grandes epopeyas que sobresale durante el clasicismo griego, ¿ya? Que es la de Homero. Entonces, vamos a ver en qué se enfocará el clasicismo griego. Nosotros vamos a mencionar, vamos a decir que es clasicismo, ¿por qué? Y clasicismo griego, ¿por qué? Pues bueno, el clasicismo ya va a ser una forma, o mejor dicho, vuelta, retroceso hacia las formas clásicas, tanto griegas y romanas. Es como decir a la cultura, ¿no? A la forma de difusión de este movimiento, ¿ya? En todas las artes. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de literatura, no solamente nos vamos a centrar en hablar sobre características de la literatura, sino también en todas las artes. ¿Qué quiere decir con todas las artes? Que vamos a hablar, por ejemplo, de la pintura, de la música, ¿sí? De la arquitectura, de todos aquellos movimientos que han hecho que tengan las mismas características, ¿no? Si bien es cierto, cada uno de forma particular se ha ido defendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, en la literatura, vamos a ver. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces, como les decía, ya para los que acaban de llegar, les voy a mencionar, ¿sí? Sí, chicos, a ver, para los que acaban de llegar, vuelvo a recalcar las normas que hemos planteado al inicio de la sesión y que es bueno practicarse para evitar las interferencias, ¿sí? Cuando ustedes lleguen tarde o la sesión, escuchen que la sesión ya ha empezado, el saludo lo realizan, ¿sí? Por el chat, ya chicos, para que no haya esa interferencia y se acorte la explicación, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos. Entonces, el clasicismo es un retroceso, no una vuelta que a las formas clásicas, tanto griegas como romanas, ¿no? Las mismas historias o las historias se van a practicar dentro del clasicismo, ¿sí? Dentro del clasicismo se va a desarrollar tanto en griegas y romanas el mismo tema. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que van a ir cambiando el nombre de los personajes, ¿sí? Ahora, esto se expresa en todos los dominios, en la arquitectura, en la música, en la pintura, en la literatura, en la música, ¿ya? Que donde se va a practicar las mismas características que nosotros hablamos dentro de la literatura, son ellas las que también se van a practicar en la arquitectura y en la música, la misma característica. ¿Con diferencia de qué? Con diferencia de que cada uno de forma individual su forma de representación va a ser distinta, ¿no? Pero van a compartir la misma temática. Ya, eso es el primer movimiento de la literatura universal, ¿sí? Donde el clasicismo se va a significar perfección artística y va a comprender o va a estar compuesta por las obras literarias creadas con sujeción, o mejor dicho, con una inspiración a los cánones de la belleza y del arte. Ya, chicos. Entonces, el clasicismo, ¿qué significa perfección? ¿Qué buscaban los clásicos? La perfección del ser humano, ¿sí? O la perfección artística, ¿no? Si desarrollaban alguna temática, ellos buscaban la perfección que se elaborara con todos sus detalles. Ese era uno de los características. Es por ello que el clasicismo va a contar con las siguientes características, ¿no? ¿Qué quiere decir?
A ver, ¿qué quiere decir? ¿Para qué nosotros conocemos las características de la forma de literatura? ¿Para qué creen? Es para saber cómo se han escrito las obras literarias, de Ya, acuerdo a sus para- características. Por ejemplo, Ujú. aquí dice originalidad, tiene que ser original, no tiene que ser, digamos, copiado o basado por algo, tiene que ser original de una sola persona o de un caso. Ujú, muy bien. Nosotros vamos a decir, o mejor dicho, ¿para qué nos sirven las características o conocer las características de esta literatura? ¿Sí? Nos va a servir a nosotros para poder diferenciar una obra de otra. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo para poder conocer dichas características. La primera característica que va a tener el clasicismo griego, ¿sí? Va a ser que va a ser original. ¿Por qué creen que una de las características sea que la obra literaria sea original? Mi zona A ver, Ketty. original me refiero a que de esa misma persona sea su lectura o algún teatro, lo que sea, ¿no? Pero que sea de la misma persona o que no le imite nadie más que sea del mismo. Ya, muy bien, excelente. Dice, para saber cómo están las historias, para saber cómo están desarrollando las historias, original que no se ha duplicado. Exacto. ¿Por qué vamos a decir que una de las primeras características es la originalidad? Pues bueno, ¿por qué? Porque es el primer movimiento literario también. ¿Ya? Es el primer movimiento literario en el cual no va a tener antecedentes o no va a tener, por ejemplo, alguna referencia sobre cómo era, ellos lo iniciaron. Por eso, la característica del clasicismo primero es original, ¿no? Es individualista. Tiene armonía, normatividad y didactismo. Estas tres se desenfoca o se desempeña en cuanto a la forma de escritura o cómo está organizado las historias dentro de las obras clásicas de la época. Entonces ellos tienen armonía en cuanto a la secuencia de ellos, respetan la normatividad y el didactismo, ¿no? Una de las características muy importantes dentro de la literatura universal es el fatalismo. ¿Por qué vamos a decir que el fatalismo? Porque la mayoría de historias, ¿sí? Que se van a ir desarrollando dentro de la época, ¿sí? Son temáticas referentes a guerras, ¿no? Enfrentamientos, obstáculos, los cuales siempre habría un derrotado, ¿no? En el cual eso se demuestra, por ejemplo, en la guerra con Troya, ¿no? Entonces, ese fatalismo hace referencia a los finales, ¿no? Si sabemos muy bien, si la historia trata de guerras, el final se va a acercar con la victoria de uno de los guerreros, ¿cierto? De los que se están enfrentando, ¿ya? Entonces, al obtener ello, ¿sí? Se va a mencionar diferentes formas de ver a la historia, pero con un final fatalista, llena, se podría decir de forma coloquial, de sangre, ¿no? Ahora, va a haber una inspiración en su mitología. ¿Cuál era la deidad de los romanos, o de los griegos, mejor dicho? ¿Qué es lo que compartían ellos o qué es lo que tenían ellos, mejor dicho?
Historias y María. metodologías. Ya, historias y mitologías, muy bien. Miss, Sobre su nacionalidad también, sí, o que represente sus pinturas, algo así, no me acuerdo un poquito. Mm, lo dice Arte y inspiración, historia, Miss. Buscar arte y las hace referencia a claro, porque la, excelente, muy bien cada uno de sus aportes, ¿cierto? la mayor Entonces, obras están ellos escritas. van a tener una inspiración en su mitología. Su mitología, o mejor dicho, su creencia era en los dioses del Olimpo, ¿no? Ellos tenían diferentes dioses, por ejemplo, dios del vino, dios del mar, dios del aire. Entonces, ellos creían en esos dioses que fueron ir perdiendo, ¿sí? Los diferentes aportes en base a la situación real, ¿no? Entonces, ellos a eso tenían inspiración, a los dioses del Olimpo, que claro está que los dioses del Olimpo también sean peleados, ¿ya? Ahora, dice antropocentrismo. El antropocentrismo se centra en el hombre, ya antro interno, hombre. Entonces, el antropocentrismo, al centrarse en el hombre, va a buscar esa perfección, ¿no? Detallarlo de manera perfecta y que sus actos sean manifestado, ¿no? Entonces, se va a ir desarrollando diferente temática referente a cómo se desarrolla la historia. No se escucha nada, Miss. Muy bien. A ver, les decía, nosotros nos vamos a centrar en el antropocentrismo o dentro de las características del antropocentrismo, se va a centrar en el hombre, en buscar esa perfección del hombre, ¿no? En cuanto a su forma de pensamiento, a sus actos, ¿ya? Y a la belleza, ¿no? La representación. Tú al leer una obra que pertenezca al clasicismo, vas a poder diferenciar, ¿sí? O caracterizar o imaginarte al hombre que está dentro de esa historia. Y el esteticismo va acompañado de ello, ¿no? Entonces, recuerden, hay dos características fundamentales, el fatalismo y el antropocentrismo. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Ahora, el clasicismo, ¿sí? Se va a desempeñar en dos grupos, ¿ya? En dos grupos. Va a aparecer dos vertientes, vertiente oriental y vertiente occidental. En la vertiente oriental vamos a encontrar Mesopotamia, India, China y hebreo, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir ambas vertientes? Son los nombres de los lugares donde se ha difundido esta forma de literatura. Ya recuerden que no todas las formas literarias pertenecen a un solo grupo. ¿Ya? Entonces, en la vertiente oriental vamos a encontrar a Mesopotamia, ¿sí? A China, hebreo, india. Vertiente occidental vamos a encontrar a Grecia y a Roma.
que ambos van a tener similares historias, pero se van a ir cambiando. Entonces, vamos a hablar sobre la vertiente occidental, donde va a tener el clasicismo el mayor apogeo, el mayor realce, la mayor, se podría decir, difusión de la historia. ¿Bien? A ver, la literatura griega, en primer lugar, va a estar dentro de la literatura universal. Sí, o mejor dicho, dentro de la literatura clasicista. ¿Qué quiere decir literatura griega? Van a tener participantes o la escenografía va a pertenecer dentro de ese lugar. Sí, el desarrollo a partir del siglo XIX en Grecia durante la Edad Antigua, sí, se va a mostrar con ciertas características en sus obras literarias que son, claro está que ya lo han oído, pero no es de más mencionarlo, ¿no? Uno que es racionalista. ¿Por qué diremos que los griegos eran racionalistas? ¿Por qué diremos que la literatura griega es racionalista, chicos? Le digo, porque los griegos, tienen siempre como diferentes razas o son racistas, mejor dicho. Ya, Porque entonces, tienen diferentes pensamientos. ya, diferentes formas de ver, ya. ¿Qué más? Racionalista. Decir que en la edad antigua la racionalista eran que tenían diferentes costumbres a las de hoy. Hoy estamos en diferentes costumbres, en la de antes era muy diferente. Ya puede acercarse a la definición, pero a ver, nosotros vamos a decir que la literatura griega es racionalista. ¿Por qué? Porque se centra en la razón del ser de ese tiempo. A eso se enfoca. ¿Qué quiere decir? Que ellos usan la razón, ellos no usan el sentimentalismo, sino la razón, lo razonable, la inteligencia que poseían para realizar alguna acción. En eso se centraba, ¿sí? Pues por eso decimos que la literatura griega es racionalista. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, otra de las características es fatalista, que es la que comparten junto con la literatura clásica, ¿no? Entonces, el fatalismo va a predominar dentro de este movimiento literario. ¿En qué se enfoca? En los finales, ¿ya? Aquellos finales, ¿sí? Donde se da a conocer, ¿sí? ¿Cómo es que finaliza? Aquí no vamos a ver una historia y vivieron felices para siempre. Acá, como las historias que se van a ir planteando van a ser de guerras, de enfrentamientos, los finales van a ser bastante desastrosos y desgarradores, que va a hacer que uno se sorprenda con esos finales. Y van a tener dos deidades, no antropocentristas y antropomorfismos. ¿Qué quiere decir? Aquí ya los griegos no solamente se van a centrar en el antropocentrismo, sino se van a centrar en el hombre y en sus divinidades, ¿no? Y búsqueda por esa belleza, ¿no? Por esa belleza, por esa perfección. Ahora, el artista es adicto a lo intelectual. ¿Qué querrá decir ello? Es adicto a lo intelectual. El artista es Miss, yo le Dígame. digo, cuando dice el artista es adicto a lo intelectual, es porque ve al hombre a la perfección, algo así,
al hombre o sea, básicamente al hombre, ¿no? Como dices, adicto a lo intelectual. Hace algo que a los ojos de nosotros no lo podemos ver, pero lo hace más bonito, ¿no? Ujú, ya tiene mucho que ver. A ver, María Margarita, ¿alguna otra idea referente a esta característica? Es belleza, una llamada anterior liberación al apego sensorial y emprender a la sensación del alma hacia el mundo de las ideas. No te entendí. A ver, de forma resumida, ¿a qué te refieres con ello? Belsi. A ver, cuando nosotros vamos a decir que la literatura griega va a estar con ciertos antecedentes donde el artista, o mejor dicho, el escritor, el músico, por ejemplo, va a ser adicto a lo intelectual, hace referencia a que investigaban, no se quedaban con un solo oficio, sino ellos querían desempeñarse en varios. En eso se enfoca. Lo intelectual es la capacidad de inteligencia que tú tienes para desarrollar ciertas actividades. Pues lo central del artista va a ser ello, ¿no? A seguir conociendo, a seguir innovando. Y eso lo van a ver en la historia que les voy a contar más adelante, ¿no? Donde ahí el personaje principal va a tener que afrontar diferentes obstáculos utilizando lo racional, ¿sí? Y en querer, en esa necesidad de aprender, ¿no? Quizás le presentan diferentes tipos de obstáculos, pero él los va a poder subsanar, o mejor dicho, enfrentarse con éxito debido a su capacidad de raciocinio. ¿Ya? A eso se enfoca. Siguiente. Ahora, la literatura griega se va a dividir en tres partes. A partir del siglo IX antes de Cristo, sí, va a tener tres etapas, ¿no? Ya que esta literatura se desarrolla en esta época, ¿no? La etapa jónico, la etapa ático y la etapa alejandrino. En la etapa jónico o arcaico, que es la etapa de origen, que quiere decir origen, que es la etapa donde se inició este movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se inició? Por ejemplo, va a ser o va a predominar aquí los aedos y rapsodas. ¿Alguna vez han escuchado este término de los aedos y rapsodas? No, mis. A ver, nosotros cuando hablamos de aedos y rapsodas son aquellos que iban de pueblo en pueblo, ¿sí? Manifestando sus diferentes hazañas. ¿Qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, en el siglo IX no existía una laptop, no existía la computadora, no existía la imprenta. Entonces, ¿cómo creen que ustedes se hayan comunicado en ese tiempo, por ejemplo, un escritor, cómo daba a conocer su historia, por ejemplo? ¿A través de cartas o libros? Ya, pero no había lo que les digo, la imprenta. Para que haya libro tendría que haber habido imprenta. Entonces, ¿cómo creen que lo hacía? ¿Cómo hacían de que la sociedad o la población conozca su historia? Escribía a través de una carta con plumas. Ya escribían a través de una carta, claro, pero aquí lo que predominaba, sí, en cuanto a la difusión de las historias, va a ser los aedos y los rapsodas. Tengamos en cuenta ello. ¿Quiénes eran estos aedos y rapsodas? Aquellos que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes historias. Exacto, contando las diferentes hazañas, guerras, enfrentamientos que tenían los guerreros en esta época. Entonces, para ellos, por ejemplo, esta era una literatura. ¿Por qué? Porque era la única forma de que la sociedad conozca esta historia. ¿Ya? Ahora, la literatura va a ser eminentemente oral por el mismo hecho de que se difundía en salones amplios y grandes las diferentes historias, ¿no? Lo hacían de manera oral, no a través de papelitos o que escribían una carta,
sino de forma oral reuniéndolos, ¿no? Es como, por ejemplo, las misas, ya así, por ejemplo, los reunían y daban a conocer sus diferentes historias, ¿no? Y aquí va a predominar dos géneros literarios, ¿ya? Es lo épico y lo lírico. En términos coloquiales que nosotros conocemos, podríamos mencionar épico como narrativo y lírico como poesía. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener a dos grandes representantes que van a trascender a nivel mundial por el mismo énfasis en cuanto a su temática de historia que él va a desarrollar, ¿no? Y la etapa el lírico a Safo y a Píndaro, ¿no? En la etapa ático clásico, nosotros vamos a centrarnos ya en la etapa de apogeo, ¿no? De realce, donde se va a difundir con mayor, ¿sí? Se podría decir con mayor interés dentro de la historia, ¿no? Donde ya va a ir apareciendo en diferentes lugares. Entonces, esta época es la época del periodo ático o clásico, donde va a coincidir con el ciclo de Pericles, ¿no? Y va a aparecer el género dramático llamado Sófocles con Aristófanes, ¿no? Ambos autores aparecen en esta época. Y la etapa de decadencia donde ya se va a dejar de hablar de esta metodología, de esta forma de historia, ¿sí? Es la etapa alejandrino-helenístico, ¿no? Etapa de decadencia donde ya no se va a difundir con gran realce. ¿Ya? Y aquí vamos a tener a Menandro y a Teócrito. ¿Sí? Ahora, uno de los grandes representantes de la historia va a ser el famoso Homero. ¿Han escuchado alguna vez de Homero? Miss, disculpe, ¿qué te Sí, podría sí, silenciar su micro, por favor? leí sus obras. Ya. A ver, disculpe, no le escuché a uno de ustedes. ¿Qué me decía? Disculpe. ¿Qué te podría silenciar su micro? Hace un ruido. Ya. Chicos, por favor, fui bien clara al inicio que no activen el micro si es que no es necesario. Yo ya los había silenciado a todos. Por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos a Homero. Homero es un gran representante de la literatura griega. ¿Por qué? Porque su obra literaria va a estar casi completa en cuanto a las características. No, yo leo esta obra y automáticamente voy a saber que pertenece al clasicismo griego. ¿Ya? ¿Quién era Homero? En sí se conoce muy poco, ¿sí? De su biografía respecto a Homero. Entonces, lo que se ha ido colocando, difundiendo en sus biografías son puro suposiciones, se podría decir, o mejor dicho, no son del todo verificables o que se pueda sustentar, ¿no? Se tiene esto de algunas recopilaciones de quién conocía Homero, a sus diferentes autores, ¿no? Entonces a él, por ejemplo, ¿por qué se le considera un anciano ciego? Porque se narra de que en Colofón él pierde la vista referendo a algunos enfrentamientos, ¿no? Acá Criteis, madre de Homero, su amigo mentor, donde en la casa de mentor, cuando él va a visitarlo, él va a elaborar, ¿no? O mejor dicho, se le va a venir mencionar, ¿sí? El tema de la Odisea, ¿no? Aquí nace esa idea en la casa de su amigo mentor, ¿sí? Entonces, de esa forma se mencionan ciertos aspectos biográficos sobre Homero. Ahora, ¿qué obras literarias va a tener? Homero tiene la Ilíada, la Odisea, himnos homéricos y la Fósida, ¿no? Son sus obras literarias que a través del tiempo que vivió fue difundiendo. Y una de sus grandes obras va a ser la famosa Odisea, donde Ulises va a plantear diferentes estrategias y una de las estrategias simbólicas y reconocidas es el caballo de Troya. Sí, el caballo de Troya se enfoca en parte de la historia, toma un papel muy importante. ¿Por qué? Porque al estar perdiendo
los troyanos con los griegos, deciden, por ejemplo, los griegos, elaborar un caballo de madera. Entonces, ellos al construir, ellos consideraban que ya los griegos habían fallecido, que ya los habían vencido, que ya se habían vuelto a su pueblo, ¿no? Entonces, que habían ganado. Entonces, vuelve el personaje principal, que es Aquiles, vuelve, ¿sí? Y los elabora este caballo de Troya, pero caballo de madera, donde se meten todos los participantes de la guerra y al ver que ya están bien embregados, empieza la masacre, ¿no? Empieza ese desastre en cuanto a la historia, ¿sí? Manifestando sus... Sí, entonces ellos al obtener dentro del caballo de Troya, colocarse, ellos ven que ya están muy mareados, entonces salen y se enfrentan cerrando todos los portales, ¿no? De esa época. ¿Qué características tiene? Esta obra literaria está compuesta por 24 cantos, se divide en tres, ¿sí? Partes, y donde se va a utilizar la técnica in media res, ¿no? La forma de escritura sí es diferente, ¿no? Ahora, ¿qué partes tiene? Tiene la telemaquía, las aventuras de Ulises, la muerte de los pretendientes, que es con el cual va a finalizar su historia, ¿no? Tenemos la telemaquía, en el cual se enfoca en esta primera parte en mencionar el ya cansancio del abuso de los pretendientes hacia su madre, ¿no? Porque ya hacían demasiados destrozos. Entonces, Telémaco, cansado de ello, va a ir en busca de su padre, conocer de él, ¿no? Va y visita a sus diferentes amigos de Aquiles, quienes le acompañaron a la guerra, para saber de su padre, ¿no? Entonces, su padre se había quedado en la ninfa de Calipso, ¿no? Donde van a tener retorno después de 7 años. Él va a ir en búsqueda de ello, pero su papá está retenido en las ninfas de Calipso, donde Zeus va a decidir liberarlo, ¿no? Zeus es un dios del Olimpo, ¿sí? Al ver las diferentes humillaciones que sufre su hijo y su esposa de Odiseo de Aquiles también llamado, Zeus va a decidir liberarlo, ¿no? Pero con ciertas condiciones en las cuales en cada condición que no fue cumpliendo, sus navegantes, ¿sí? Se iban desapareciendo, ¿no? Pero no porque Zeus lo haya manifestado, sino porque cada uno de ellos son desobedientes. Entonces, la telemaquía es la primera parte donde se va a narrar, sí, la búsqueda de esa perfección y a su padre, ¿no? Y las aventuras de Ulises, que es la segunda parte donde se va a narrar los diferentes obstáculos que Odiseo tiene que afrontar para poder llegar a casa, ¿no? Y encontrarse, sí, con su esposa e hijo. Y por último, la muerte de los pretendientes. Sí, que al momento de llegar, se entrevista primero con su mejor amigo y con su padre, ¿sí? En el cual él van a planificar este enfrentamiento con los pretendientes, ¿no? Entonces deciden si Aquiles, para que no lo reconociesen, se vistió de eh, mendigo, ¿no? Entonces todos los pretendientes se quedaron sorprendidos que un mendigo esté adentro de ellos, ¿no? Entonces ahí Penélope propone este enfrentamiento mencionando que aquel que pase con este obstáculo de las hachas logre obtener cierto beneficio, ¿no? Entonces, al ya él llegar a convertido en anciano, él al llegar convertido en anciano, todos no lo van a reconocer, ¿no? Entonces, al plantear esto, Atenea
Penélope, todos se burlan, ¿no? Entonces empieza cada pretendiente, pero ninguno logra pasar el hacha sobre los agujeros, mejor dicho, la flecha sobre los agujeros de la hacha. Entonces ahí, cansados de ello, ¿qué les dice? No, yo lo voy a hacer. Entonces todos empiezan a burlarse, creyendo que era un viejo, que cómo era posible que él pudiese lograrlo, ¿no? Entonces, al realizar esta acción, logra atravesar la flecha por los agujeros de la hacha. Entonces ahí todos se quedan sorprendidos y Telémaco, junto con su mejor amigo mentor, ¿sí? El mejor amigo de Aquiles, decide cerrar todas las portales y empieza la masacre con Aquiles, ¿no? Empieza la muerte de todos los pretendientes y de esa forma finaliza la historia. ¿Sí? Para que me puedan entender mucho mejor, vamos a ver un pequeño video respecto a ello. Hola y bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses, listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Eolo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas.
Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman: pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Mucho mejor, ¿cierto? Entonces en eso se va a enfocar, ¿sí? El desarrollo de la historia de la Odisea, ¿no? Ese revuelo de enfrentamientos en base a la última guerra con Troya. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna, amigo. ¿O todo claro? Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido entender. Sí, la siguiente clase continuamos también con la siguiente obra literaria perteneciente al clasicismo, ¿ya? Que es la famosa Ilíada, que también es escrita por Homero, que es otra de sus grandes epopeyas. Muy bien, chicos, sin más que decirles, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, recuerden repasar también. Chao, Miss. Cuídense.